Bien, muy buenas tardes. Partimos este lunes superando las expectativas de crecimiento del mercado. Como ustedes saben, el Banco Central informó que nuestra economía creció un 3,1% en este segundo trimestre de este año, obviamente. Y este es un crecimiento que no es casual, obviamente es el resultado de un manejo responsable que trae y seguirá trayendo avances para la economía familiar. Nuestro objetivo como gobierno fue que Chile rompiera el estancamiento económico y lo estamos logrando. Chile está creciendo sobre las expectativas del mercado y esperamos que siga esta senda, no solo de crecimiento macroeconómico, sino que se vaya traduciendo en mejoras significativas de la vida de las familias trabajadoras, en su economía familiar. Porque no nos va a bastar con romper el estancamiento económico, ni tampoco nos va a bastar con entregar nuestro país en mejores condiciones económicas que como lo recibimos. Lo que queremos es que este crecimiento se vea reflejado cada vez más en la economía familiar. Y por eso para nosotros como gobierno es tan importante que en el Congreso avancen y se aprueben proyectos que son significativos para justamente hacer que tanto las familias de bajos ingresos como las familias de ingresos medios puedan tener mejores condiciones de trabajo, pero también mejores condiciones de ingreso. Y en esto queremos reiterar el llamado al Parlamento a apoyar el proyecto de subsidio unificado al empleo, que consiste este subsidio en un incentivo a la contratación, principalmente de mujeres y jóvenes, contratación en empleos formales, y también el proyecto de apoyo tributario pro clase media y las pymes, que no solamente busca beneficiar a más de 1 millón de pymes, sino que también busca, por ejemplo, rebajar las contribuciones a adultos mayores. Ustedes han conocido en este caso emblemático de la señora Marina Latorre. Bueno, Marina Latorre, si estuviera aprobado este proyecto, tendría un beneficio concreto para aliviar la carga que le significa pagar las contribuciones por el avalúo de su propiedad, ¿no? Estamos hablando de proyectos concretos que apuntan a realidades concretas. Queremos también destacar lo que viene esta semana. Esta semana tenemos al menos buenas noticias para los vecinos y vecinas de la comuna de La Pintana, así que atención a los habitantes de La Pintana, porque el presidente va a estar liderando la inauguración del proyecto La Platina, que va a beneficiar a alrededor de 1.000 familias. Estamos hablando de personas que sobre todo mujeres, van a recibir su casa por fin, tantos años esperando por este proyecto, pero también porque se van a dar inicio a las obras de la línea 9 del metro en La Pintana, algo que también ha sido por muchos años esperado. Bueno, ya da un paso concreto en la dirección de mejorar el acceso y la conectividad de los habitantes de la comuna de La Pintana. Y también queremos señalar algo muy esperado por los jóvenes endeudados, lamentablemente, que tiene todavía nuestro país, pero también quienes ya egresaron del sistema de educación superior y que lamentablemente tienen deuda por estudiar. Estamos hablando del proyecto que pone fin al CAE y crea el nuevo sistema de financiamiento FES. Este proyecto va a ser votado por fin en la Cámara de Diputados y Diputadas, en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas el día miércoles, inicia su discusión y su votación. Esto es un paso significativo para aquellos que han dicho que a lo mejor el término del CAE no va a ser posible en este gobierno. Bueno, la verdad es que ya la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas está lista para poder discutir y votar este proyecto. Queremos recordar que nuestro gobierno todavía tiene mucho por hacer, ¿no? Tiene mucho trabajo por delante porque se gobierna hasta el último día. Y no nos olvidamos, por lo tanto, de que nuestro trabajo implica mirar la realidad de muchos jóvenes, pero también de trabajadores que están entre los 35, 39 o 40 años, que lamentablemente están endeudados por el CAE, ¿no? Y que muchas veces no pueden acceder, por ejemplo, a un crédito hipotecario porque tienen una deuda muy grande con la cual están cargando, y que les dificulta incluso sus proyecciones de constituir familia, ¿no? De crecer, ¿no? Como lo esperaría probablemente todo trabajador, trabajadora. Y la verdad es que ver estos proyectos como una posibilidad real de aliviar su situación, de mejorar sus expectativas de presente y futuro, de hacer familia, ¿no? De postular una casa propia, son proyectos que justamente debiesen ser bien recibidos por el Parlamento. El CAE no es de esos proyectos que nos dividen, no tienen por qué dividir, son esos proyectos que nos tienen que unir.
Y esperamos, obviamente, que en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas exista esa unidad, entendiendo que los que están endeudados con el CAE no necesariamente pertenecen a un solo sector de la política chilena, ¿no? Representan una diversidad de posiciones políticas, representan una realidad que tiene que ser atendida. Así que el llamado, evidentemente, desde el Gobierno es que este proyecto avance en la Cámara de Diputados y Diputadas para que luego pueda ser discutido también en el Senado y prontamente sea una realidad para miles de compatriotas que siguen agobiados por las deudas por estudiar. Por último, y para darle el pase a los dos ministros que me acompañan, ustedes verán que me acompaña el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, porque hemos tenido una agenda muy intensa relacionada con estas materias. En primer lugar, le daré el pase al ministro de Justicia, dado que ha dado a conocer el día sábado un plan de reforzamiento del control carcelario de nuestros recintos penitenciarios, porque es necesario, tenemos un aumento de la población penal, es decir, de las personas que están presas de un 40%, y sin embargo hemos reducido un 40% las fugas, dado al trabajo que hemos venido haciendo como gobierno. Pero esto no nos, obviamente, no nos permite dejar de hacer los esfuerzos necesarios para reforzar aún más lo que está sucediendo en nuestras cárceles, y les va a poder contar en qué consiste este plan. Pero quería señalar esto que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces por los casos que son conocidos a través de la prensa, algunos en contexto electoral quieren decir que aquí está el descampado, ¿no? O que no hay ningún tipo de control en las cárceles. Y yo quiero insistir en que Chile hoy día tiene un 40% más de población penal y aún así un 40% menos de fuga que en las administraciones anteriores y los gobiernos anteriores, ¿no? Es decir, que el trabajo que se está haciendo va bien, en buena dirección. Lo que pasa es que siempre requiere reforzamiento, ¿no? Y eso es lo que ha comunicado nuestro ministro y va a poder detallar también ahora. Ministro. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Tal como lo señalaba la ministra Vallejo, primero que todo, el día sábado nosotros hemos presentado un plan que refuerza la política de seguridad penitenciaria que tiene nuestro gobierno desde que asumimos como gobierno. Cuando nosotros asumimos como gobierno, existían alrededor de 40.000 personas en los establecimientos penitenciarios. Hoy por hoy hay más de 60.000 personas en los establecimientos penitenciarios. Tal como lo decía la ministra, efectivamente eso implica un 40% más de personas presas en las cárceles de Chile, y por lo mismo nosotros hemos reforzado las medidas de seguridad penitenciaria desde que asumimos como gobierno con distintas acciones, principalmente con el objeto de darle seguridad a la población y además también para que el sistema penitenciario tenga la capacidad de cumplir su función. Por lo mismo, los hechos ocurridos en la madrugada del día viernes son graves y nosotros lo hemos tomado como tal. Gendarmería tiene que darle la certeza a la ciudadanía de que tiene la capacidad para mantener a las personas privadas de libertad, de que cumple adecuadamente sus funciones de custodia. Y por eso, cualquier incidente que ocurra donde las personas se fuguen de los establecimientos penitenciarios implica revisar las características de ese establecimiento penitenciario, implica ver si existen responsabilidades de las personas que tienen bajo su custodia a las personas privadas de libertad, y también implica ver qué es lo que hay que reforzar. Como es un hecho grave, lo que nosotros hicimos fue inmediatamente, yo le señalé o le instruí al subsecretario de Justicia junto al director nacional de Gendarmería que se constituyeran en el establecimiento penal. Así arribaron ese mismo día, viernes en la mañana, el subsecretario de Justicia y el director nacional, y que pudieran determinar todo lo que ahí ocurrió y tomaran medidas inmediatas respecto a la responsabilidad de las personas que tienen a cargo la custodia de ese complejo tan importante para la región de Valparaíso. Se tomaron medidas inmediatas que las anunció el director nacional junto con el señor subsecretario de Justicia, y al día siguiente lo cité a una reunión en el Ministerio de Justicia con el objeto de que se presentaran medidas para reforzar la seguridad de nuestros establecimientos penitenciarios en razón de las medidas que ya habíamos tomado desde que asumimos como gobierno. Así, el subsecretario de Justicia junto con el director nacional de Gendarmería me plantearon 17 medidas, y dentro de esas 17 medidas, por razones de seguridad, yo les puedo dar a conocer 6 de ellas que son muy importantes y que se están implementando desde el mismo día viernes, algunas de ellas, y otras desde el mismo día sábado cuando las anunciamos. ¿Cuáles son estas medidas? Primero que todo,
le dimos un plazo de 24 horas al director nacional de Gendarmería para que revisara la seguridad perimetral y las líneas de fuego de todos los establecimientos penales de nuestro país y le entregara un informe detallado al señor subsecretario de Justicia, que ya recibió ese informe con el objeto de determinar cualquier posible falencia y corregirla a la brevedad. Asimismo, se le dio un plazo de 72 horas al director nacional de Gendarmería para que le entregue al subsecretario de Justicia un informe con el objeto de evaluar las medidas de control penitenciario y segmentación de toda la población penal de cada uno de los establecimientos penales de nuestro país. Ese informe se debe entregar en el curso del día de mañana y ya está trabajando Gendarmería en aquello. Asimismo, se le dieron 48 horas para ver cómo podemos reforzar la dotación de Gendarmería que está en control directo de las personas privadas de libertad. ¿Cuál es el plazo y por qué el plazo de 48 horas? Para que el director nacional de Gendarmería señale todas las personas que están cumpliendo labores administrativas al interior de Gendarmería que pueden ser destinadas o redestinadas a el control efectivo de la población penal, y para eso se le dio un plazo de 48 horas que vence el día de hoy, y el director nacional de Gendarmería también ya está trabajando en aquel informe para entregárselo al señor subsecretario de Justicia. Junto con lo anterior, vimos que es necesario destrabar una imposibilidad legal que tenemos actualmente de poder llamar a servicio a aquellos funcionarios que se retiraron y que cuentan con una hoja de vida intachable, y que es un gran aporte, o pueden ser un gran aporte, ya que se encuentran capacitados y tienen conocimiento y experiencia suficiente para aportar en distintas labores al interior de Gendarmería de Chile. Esas medidas son medidas que estamos trabajando, como les digo, que se están implementando inmediatamente. Asimismo, junto con el ministro de Seguridad, conversamos reforzar la seguridad perimetral de los establecimientos penales más relevantes de nuestro país, y esa medida se tomó el mismo día viernes y se encuentra ya en ejecución, y las coordinaciones entre Gendarmería y Carabineros están dando frutos porque hemos reforzado la seguridad perimetral de los establecimientos más relevantes de nuestro país. Y además logramos concretar muy rápido 2 colaboraciones internacionales que son fundamentales para Gendarmería de Chile. Primero, con el programa para combatir el crimen organizado transnacional de la Unión Europea, que va en el mes de septiembre enviar una delegación a Chile para evaluar las medidas de segregación y máxima seguridad y entregarle un informe a Gendarmería y al Ministerio de Justicia para que se puedan reforzar las medidas que ya hemos tomado en esta materia. Y asimismo, con el Banco Interamericano del Desarrollo, que en las próximas semanas también va a llegar una delegación de expertos internacionales que nos va a auditar y evaluar las fórmulas y los procesos y los protocolos internos de control penitenciario al interior de Gendarmería de Chile. Estos 2 instrumentos o estos 2 informes van a ser claves también para reforzar el control de nuestros establecimientos penales. Ustedes ven un gráfico, solo como botón de muestra. En ese gráfico se da cuenta de que desde el día que asumimos como gobierno en el año 2022, nosotros hemos invertido para mantener y tener un mayor control de nuestros establecimientos penitenciarios. ¿Qué significa eso? Que hemos aumentado al doble la inversión en tecnovigilancia de la que había en gobiernos anteriores. Y esa inversión en tecnovigilancia, entre otras cosas, nos ha permitido, como se muestra en la lámina siguiente, disminuir o mejorar nuestros índices en eventos críticos como las fugas. Es decir, hoy día hemos logrado disminuir el número de fugas. Sabemos que lo que ocurrió en Valparaíso es un hecho grave y que tenemos que revisar cada uno de los funcionamientos internos de ese complejo penal, porque ojalá quisiéramos tener 0 fugas durante el año. Sin embargo, también es importante ver que el trabajo que hemos venido desarrollando como gobierno nos permite hoy tener menos incidentes, menos fugas, a pesar de tener más población penal que la que había en gobiernos anteriores, y eso también es muy relevante que la ciudadanía lo sepa para que tenga en consideración de que este gobierno ha trabajado desde el año 2022 para lograr tener mejor control al interior de nuestros establecimientos penales. Bien, muy buenas tardes. Tal como consta a buena parte de ustedes, desde la instalación del Ministerio de Seguridad a partir del 1 de abril de este año, uno de los propósitos centrales de la ley, pero también del Gobierno, ha sido el trabajo conjunto e integrado de ambas policías. Eso se ha demostrado en el trabajo que vienen desarrollando
tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones para el desarrollo del control fronterizo y específicamente aquello que está vinculado al contrabando. En segundo lugar, para los operativos preventivos que ustedes vieron hace unos días atrás, el operativo preventivo nacional, que era la primera vez que se ejecutaba con dotaciones de ambas policías, que implicaron que tras esa intervención existieran más de 2.000 personas detenidas y más de 1.000 de ellas estaban asociados a órdenes de aprehensión pendiente. Dentro de eso ha estado también la estrategia de trabajo integrado en cuestiones operativas vinculadas a investigaciones. Y en concreto diría yo que los resultados ocurridos la semana pasada respecto de investigaciones relevantes para el país son resultado de ello. En el caso del sicariato de la calle Quirihue, hay 6 personas que se encuentran detenidas, incluyendo uno de los perpetradores, los tiradores, quien ha sido detenido en Colombia y que luego de haber salido irregularmente del establecimiento penal, salió del país. Sin embargo, el trabajo conjunto de ambas policías, conjuntamente con la colaboración de las policías del continente y finalmente la captura en Colombia por parte de la policía colombiana, ha sido clave para el desarrollo del procedimiento que viene a continuación, que es la extradición que ya ha sido requerida por parte del Ministerio Público. En segundo lugar, respecto del secuestro, en el caso de Quilicura tenemos 10 personas detenidas y que además formaron parte de la estrategia de intervención conjunta de ambas policías la semana pasada en un condominio de la Municipalidad de Independencia, como ustedes bien saben, que además producto de esas intervenciones ha arrojado también como resultado uno de los involucrados en el caso del secuestro y posterior homicidio del teniente Ojeda. Las razones que explican esto es fundamentalmente el trabajo de eficiencia y cooperación policial. El crimen transnacional no solo requiere de un trabajo cooperativo de nuestras policías, cuyos resultados ha quedado en evidencia, sino que también de la cooperación internacional. Y esa ha sido buena parte de las razones que explican los resultados exitosos tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones en cada una de estas indagatorias. Yo, en principio, quedo disponible a sus preguntas. Hola, ministro. Le quería consultar precisamente sobre el caso de este sicario que fue detenido en Colombia durante las últimas horas, conocer la opinión del gobierno sobre lo que usted mencionaba, el trabajo de cooperación internacional que existe entre las policías y también cuáles son los pasos que vienen de aquí en adelante luego que esta jornada del tribunal finalmente acogiera la solicitud del Ministerio Público para la extradición de este ciudadano venezolano que fue capturado allá en Colombia. El trabajo de cooperación, en el caso específicamente de calle Quirihue, si bien una investigación del OS9, también ha contado con la colaboración del trabajo de la Policía de Investigaciones. En ese caso ya tenemos 6 personas detenidas, 4 de nacionalidad venezolana, un ecuatoriano y un chileno. El trabajo cooperativo de ambas policías en materia de investigación es clave para el resultado cooperativo. De hecho, ustedes lo han visto estos días respecto de operación de una policía que logra antecedentes respecto a la investigación que tiene otra y que rápidamente les entrega a la competente. En el caso de la cooperación internacional, y yo creo que este es un aspecto que es bien relevante que todos lo tengamos presente, es clave para el esclarecimiento de los delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales. Existe una conciencia plena en los países de la región, especialmente en las policías, de que el trabajo cooperativo es la única manera de obtener resultados. Desarticular una organización criminal en un país es beneficiar al resto. Por eso, tan pronto ustedes conocieron y el público conoció la alerta roja, distintos países de la región, entre otros Perú, también Argentina, divulgaron dicha alerta. En el trabajo con Colombia, con el cual tenemos una relación muy expedita, creo que la imagen del día de ayer, cuando esta persona es trasladada a Bogotá y estando presente en nuestros 2 agregados policiales, tanto el de Carabineros como el de la Policía de Investigaciones, conjuntamente con la Policía colombiana, es un buen ejemplo de esa cooperación. Esos son años de trabajo, para que seamos francos, desarrollado por policías desde el punto de vista de que varios de ellos han venido a educarse al país, o bien nuestros policías han desarrollado entrenamientos o también capacitaciones en el caso de Colombia. Respecto de los pasos a seguir, ustedes bien saben que el Ministerio Público ha comunicado su estrategia para este fin, ha requerido la extradición, ha sido concedido por el Juzgado de Garantía, viene la participación de la Corte de Apelaciones y luego la gestión en Colombia.
Nuestros agregados policiales han tenido una posición muy activa con este fin. El Ministerio Público siempre la ha tenido. Con Colombia tenemos una relación expedita y nosotros esperamos que en los próximos meses esa extradición finalmente se logre y podamos tener esta persona en nuestro país para enfrentar la investigación. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Frente a eso, ¿cuál es el tiempo que podría tomar esta extradición y por qué toma ese tiempo? Primero porque nosotros esperamos que sean pocos meses. Las razones por las cuales está asociado a esto es que la extradición supone un procedimiento jurisdiccional en el país requiriente, pero también en el país requerido. Nuestra experiencia con los países de la región, particularmente en la persecución de crimen organizado transnacional, ha sido bastante satisfactoria. Lo ha sido con Colombia previamente, lo ha sido con Perú, también lo ha sido con Costa Rica. Así que nosotros esperamos que esta vez también así lo sea. El Ministerio Público ha procedido muy rápidamente. La Cancillería también ha comunicado que tan pronto tenga la información por parte del Ministerio Público, realizará las gestiones ante Colombia. Hola, ministro. Quería preguntarle por una situación que ocurrió ayer en San Pedro de la Paz respecto de un incidente menor de tránsito que terminó con una persona fallecida luego de un disparo de uno de los conductores. Si es que nos puede dar más detalles respecto de aquello y también de la ley de control de armas y qué rol jugaría en este caso. A ver, nosotros tenemos... voy a referirme a cuestiones generales. Hay algunos aspectos específicos de la investigación que no puedo entregar en detalle. Los hechos ocurridos el día de ayer no solo son lamentables, sino que son especialmente preocupantes en relación a que una controversia de tránsito pueda quedar resuelta ante la violencia y especialmente por el uso de las armas. Esas personas se dieron a la fuga, el uso de esa arma y la evidencia en el lugar forma parte de la investigación y nosotros esperamos que existan resultados prontamente, pero es una información que deberá entregar tanto la Policía de Investigaciones como el Ministerio Público. Lo segundo es que este gobierno ha puesto especial énfasis en el control de armas. Quiero recordar que al inicio de nuestra administración se fiscalizaban cerca del 2% de las armas inscritas. En el plan anual de fiscalización que ha requerido el presidente se ha pedido exceder el 10%, que eso se ha analizado en el contexto del Gabinete de Proseguridad. Hoy día estamos alrededor del 14%. Y ese programa se sigue intensificando no solo con la participación de Carabineros, sino que en el caso de la región metropolitana también con funcionarios del Ejército y el gobierno va a persistir en esa tarea. En el caso de armas, quiero recordar que una cantidad importante de las armas requisadas en el contexto de procedimientos policiales, cerca del 50%, proviene de armas inscritas. Y enseguida existe un foco investigativo muy relevante por parte de las policías respecto al ingreso de irregular de armas. Pero en el caso del incidente y del delito ocurrido en San Pedro de la Paz, no solo la gravedad del mismo, no solo lo lamentamos y transmitimos a la familia de la víctima nuestro pesar, pero la claridad tanto para la región del Biobío como para esa familia, de que las policías están haciendo todo lo posible por identificar a esos responsables. ¿Cómo está, ministro? Tengo dos preguntas. Una, respecto a los hechos de violencia al interior de los liceos emblemáticos acá en Santiago. Quería preguntarle qué medida concreta, ha tomado o va a tomar el gobierno para hacer frente a esta situación. Y segundo, la segunda pregunta es respecto al reglamento que retiraron hace algunos días de Contraloría. Usted dijo que los próximos días se iba a ingresar. ¿Ya se ingresó? Si no se ha ingresado, ¿cuándo se va a ingresar? Y si nos puede detallar cuáles son los principales reparos que hizo Contraloría al reglamento. Okay. Comienzo con lo segundo. El retiro es una práctica administrativa que esencialmente obedece a un mecanismo de gestión porque, disculpen la explicación prosaica, los plazos caen encima de la Contraloría y por lo tanto un gesto de buena convivencia por parte del Ejecutivo es retirar esos reglamentos para acoger las observaciones para luego reingresarlos. Las observaciones de Contraloría son estrictamente formales. Y cuando digo formales, son formales. Simplemente cuando ustedes vean el reingreso se darán cuenta. El Ejecutivo espera ingresarlo esta semana, porque son observaciones simplemente formales y que son claves para nosotros, ese reglamento para la instalación
de SICPOL, que es el Centro Integrado de Coordinación Policial, que nosotros esperamos tener el primer oficial general nombrado, ese es el deseo del presidente de la República, en el mes de octubre. Pero los actos preparatorios que se estarán ejecutando, el trabajo conjunto de las policías, con las acciones que ustedes han visto, forma parte de ese trabajo preparatorio. Pero eso diría en el reglamento, así que no tenemos ninguna observación sustantiva de fondo, sino que más bien simplemente formales, pero esta semana está reingresando con ese fin. Respecto de la primera de sus preguntas, ¿no? Y esta es mi opinión, voy a transmitir la opinión del Ministerio de Seguridad Pública. Los hechos ocurridos dentro de los establecimientos emblemáticos son hechos delictuales, no son de convivencia escolar. El uso de armas o medios regulados por la ley de armas como una bomba molotov. La intimidación dentro de los establecimientos excede con creces las reglas educacionales. Yo los he señalado con anterioridad, lo que corresponde es utilizar el régimen de enjuiciamiento criminal con ese fin. Y por lo tanto la persecución penal en estos casos. Y para esos efectos ha estado trabajando las policías, el Ministerio de Seguridad y nosotros estamos coordinando algunas acciones con el Ministerio Público. Pero en esto yo quiero ser bien directo. Los hechos ocurridos al interior de establecimientos emblemáticos con uso de medios explosivos como una bomba molotov es delincuencia pura. Eso no es convivencia escolar. Y por lo tanto no hay medidas educativas que tomar adentro. Esto es pura persecución penal. Esa es la opinión del Ministerio de Seguridad para abordar este punto. Tengo una pregunta para el ministro Gajardo. ¿Listo? Perfecto. Sí, había dado ya el detalle respecto de las medidas que se están tomando en base a la fuga de reos en Valparaíso, pero quería también si es que puede hacer un cierto diagnóstico respecto de esta situación, considerando que hasta hace algunos meses atrás se planteaba que el Estado seguía teniendo el control de las cárceles. ¿Eso se puede seguir afirmando? ¿No está desbordada Gendarmería? Bueno, primero que todo, el trabajo de seguridad penitenciaria es un trabajo constante y permanente. Es un trabajo de todos los días del año, de todo el día. En los sistemas penitenciarios, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, están permanentemente ocurriendo contingencias. Y lo que uno realiza con los planes de seguridad penitenciaria es tratar de que esas contingencias se puedan controlar y además ojalá que no existen ese tipo de contingencias. Para eso tenemos distintos tipos de elementos que evaluar. Uno de ellos, por ejemplo, la cantidad de fugas que se producen por año. Y tal como señalaba recientemente, nosotros hemos podido disminuir la cantidad de fugas que hay por año a pesar de lo que usted señala que es la sobrepoblación o la mayor cantidad de personas que se encuentran actualmente detenidas en los establecimientos penitenciarios. O sea, a pesar de que tenemos más personas detenidas, hemos logrado disminuir la cantidad de fugas en razón de los gobiernos anteriores. Y eso da cuenta de que las políticas que hemos implementado desde el inicio de este gobierno han dado frutos que son los que esperamos. También tenemos otras formas de medir el control. Por ejemplo, la cantidad de personas que mueren por alguna riña violenta. También hemos aplicado políticas para aquello y también tenemos menos eventos de ese tipo que los que hay en gobierno anterior, a pesar de tener más población al interior de los establecimientos penales. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? De que el control de los establecimientos penales es un trabajo constante y permanente. Y tenemos que estar permanentemente actualizando las políticas y reforzando los planes de seguridad para evitar de que ocurra cualquier incidente al interior de nuestros establecimientos penitenciarios, porque son claves para la seguridad de nuestro país, y esa es la misión y ese es el trabajo en el que estamos día a día, y como le digo, hemos reforzado estas medidas con 17 medidas que estamos implementando de manera inmediata en nuestro sistema penitenciario. En base a lo que usted plantea, hoy día se puede decir que todavía el Estado de Chile está con el control de las cárceles, y también respecto a Gendarmería, usted hablaba de la cantidad de personas que han aumentado en las cárceles. ¿En cuánto ha aumentado el personal de Gendarmería? Y por eso la pregunta, si no está desbordado ese personal. Como le digo, si el personal estuviera desbordado, tendríamos más incidentes críticos que los que hemos tenido, y de hecho tenemos menos incidentes críticos que cuando teníamos menos población penal. ¿Ya? Por lo mismo, hoy por hoy podemos decir que tenemos más control que el que teníamos antes. Quería continuar con la ministra Vallejo, por favor. Ministra, le consulto
Si considera que el gobierno ha mantenido la presidencia en el proceso electoral en curso, algunos han reprochado las críticas que, por ejemplo, usted y el ministro Elizalde dirigieron a José Antonio Kast por sus dichos sobre el Congreso, y también llama la atención que se concentren los reproches en el abanderado de republicanos, que en este momento está liderando en las encuestas. Mire, hemos tenido todos los años como gobierno elecciones, por lo tanto todos los años han sido años electorales. Y desde el primer momento el gobierno ha mantenido y mantendrá la presidencia, porque gobernar y defender la democracia no es un atentado a la presidencia y no altera la presidencia, es parte además de nuestra tarea, ¿no? Y lo va a seguir siendo. Como lo dijo el presidente, nuestra tarea es seguir gobernando, enfrentando los problemas de seguridad, avanzando en el fin al CAE, avanzando en políticas sociales que beneficien a toda la población de nuestro país, particularmente las personas de más bajos ingresos, es seguir haciendo crecer el país, romper el estancamiento del crecimiento económico que vimos durante una década al menos antes de la pandemia y el estallido social. Y por lo tanto hoy se ve que nuestra tarea es gobernar y siempre también defender la democracia. No importa si alguien la amenaza siendo candidato o no candidato presidencial. Independientemente del contexto electoral, el gobierno va a mantener siempre esa línea de gobernar en beneficio de nuestro país, al mismo tiempo que, cuando sea necesario, defender la democracia. Y lo vamos a seguir haciendo. Frente a eso, también ahora, hace poco rato, José Antonio Kast dijo que ha llegado la hora de un gobierno de verdad, no de utilería. Y por su parte, Marco Enríquez Orminami dijo que este era un fracaso del gobierno saliente que ha hecho prosperar a la derecha. ¿Qué se responde con estas miras también que usted dice en defensa de la democracia? Bueno, es parte del contexto electoral que los candidatos critiquen al gobierno de turno. Creo que todos quienes tengan memoria, ¿cierto?, recordarán que en cada elección presidencial el desafío muchas veces que tienen los candidatos es plantearse como mejor alternativa que el gobierno de turno y por lo tanto es fácil levantar críticas o ataques al gobierno de turno. Pero al final del día lo que la gente tiene que ver son las propuestas, la trayectoria de cada uno de los candidatos, quienes han tenido la oportunidad de hacer algo por el país, si lo han hecho o no, si han podido defender la democracia o no, si han defendido o no los derechos de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores o no. Los discursos pasan, las palabras vuelan. Son los hechos los que tienen que juzgar la ciudadanía en contextos electorales y son los hechos los que queremos demostrar hoy día que se están aplicando y que están teniendo efectos respecto a lo que nos toca a nosotros como gobierno, ¿no? Y esperamos que para seguir avanzando en hechos concretos para el país, insistir en la agenda que decía anteriormente, porque tenemos una agenda legislativa para poner fin al CAE y apoyar y aliviar la carga de la deuda de miles de familias trabajadoras en nuestro país y estudiantes, al mismo tiempo con el proyecto de unificación del subsidio al empleo, que también es necesario para seguir creando empleo formal en nuestro país. Bien. Hola, ministra. Sí, queda otra pregunta. Habían dicho gracias. Ministra, consulta respecto a las bajas que ha existido principalmente en su equipo en CGGov para irse a trabajar al comando de Janet Jara. Tenemos un catastro de 4, no sé, usted me puede corregir esa cifra, ¿son más funcionarios de los que se han ido de su equipo? Y lo otro, si es que sabe de otros funcionarios de La Moneda que vayan a emigrar al comando de Janet Jara. No tengo el conteo, le mentiría si le diera una cifra. Yo lo que puedo decir, no, tampoco podría decirle eso, pero lo que puedo decir es que tenemos muy buenos equipos y son constantemente requeridos para otras tareas. Sea para otro ministerio o sea fuera también de gobierno para otras tareas que ellos deciden llevar a cabo. Pero así que les deseo... ¿Eso impacta en el trabajo que están haciendo ustedes o no? No, tenemos un buen equipo y siempre se resguarda el debido funcionamiento del ministerio. Como ha sido en otras ocasiones, no solamente por la salida a tareas de comando, sino que cuando han tenido o ha sido requerido para otros ministerios, otras labores, el ministerio siempre se ha mantenido en pie trabajando con como corresponde. Entiendo que podrían haber nuevas bajas entonces, ¿o no? No lo tengo sobre la mesa aquello, la verdad. Gracias. Bien. Ministra, le vuelvo a preguntar por candidatos presidenciales con respecto también a los resultados que hay en las encuestas. ¿Cómo ven ustedes desde el gobierno que los candidatos de oposición sumándolos sumen más que Janet Jara, entendiendo que esto haría más probable que el presidente Boric tenga que entregar a alguien de oposición la banda presidencial? Mire,
Honestamente, las proyecciones o especulaciones sobre los resultados electorales siempre están sobre la mesa porque hay mucha ansiedad respecto a cómo van, valga la redundancia, a resultar, ¿no? Pero es la ciudadanía la que va a votar, ¿no? Y la ciudadanía es la que define finalmente. Por lo tanto, no me adelantaría a escenarios hipotéticos. Lo importante, insisto, es que las chilenas, los chilenos se informen, conozcan bien a sus candidatos, candidatas, conozcan sus propuestas, conozcan sus trayectorias y finalmente vayan a votar no solamente porque están obligados, y así como lo establece nuestra Constitución, sino que vayan a votar a conciencia pensando en lo que es mejor para nuestro país, su presente y su futuro. El resto son, insisto, especulaciones, los escenarios siempre se construyen antes, se proyectan por parte de la prensa o los analistas electorales, pero son los chilenos y chilenas los que definen el resultado de una elección. Bien. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.